Vamos a resolver serie 7, ley de gravitación y peso. Entonces vamos a comenzar. Pregunta 1. El enunciado, la fuerza entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, corresponde a la ley de gravitación universal. ¿Ok? No se les olvide que si en la definición menciona distancia, en automático debemos de pensar en ley de gravitación universal, ¿va? Es la única que la menciona. Siguiente. Pregunta 2. Dos masas iguales de 15 kilogramos están separadas 3 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción gravitacional entre ellas? Entonces, pues lo que hacemos es lo siguiente. La fórmula es fuerza es igual a G, que es la constante de gravitación universal, multiplicando a las dos masas, y esto dividido entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Entonces, siguiente paso, tenemos que hacer sustitución de valores. Tendríamos lo siguiente. G, sabemos que es 6.67 por 10 a la menos 11. Después tenemos las masas que son mismo valor, 15. Entonces pongo paréntesis 15 y otra vez otro paréntesis 15. Y esto todo está dividido entre la distancia que lo separa, que es 3 elevado al cuadrado. Después de esto, así como lo trabajamos en clase, hicimos mención de que el 3 que está aquí en el denominador lo podíamos ver como un 3 por 3. Y eso nos convenía porque lo que hacíamos era tomar el valor, por ejemplo, del 15 de aquí arriba con un 3 de aquí, y 15 entre 3 nos iba a dar 5. Y eso mismo lo hacíamos con el otro valor que tengo aquí, 15 entre 3, y eso nos vuelve a dar un 5. Entonces, al hacer todo eso, lo que ocurría es que la expresión nos quedaba de la siguiente forma. Tendríamos fuerza es igual al 6.67 por 10 a la menos 11 por 10 a la menos 11, y multiplico por lo que puse en color verde, que quedamos que eso es un 5. Entonces multiplico por 5 y luego lo que encerré en color rojo, que es otro 5. ¿Ya vieron? Entonces tenemos 15 entre 3, 5, y otra vez un 15 entre 3, vuelve a dar 5. De aquí continuamos con la operación y vamos a tener que la fuerza va a ser igual a 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por 5 por 5, que es 25. ¿Ok? Ya de aquí lo que hacemos ahora es multiplicar 6.67 por 25. Entonces, si ustedes hacen esa multiplicación, repito, de 6.67 por 25, tienen que hacerlo obviamente con cuidado. Les va a dar en total 166.75. Entonces vamos a escribirlo. Esa multiplicación los voy a subrayar. Acuérdense que estamos haciendo nada más el 6.67 por 25. No estoy agarrando el por 10 a la menos 11. Y al hacer esa operación, como acabo de mencionar, les tiene que dar 166.75. Y esto todavía está por 10 a la menos 11. Ahora, observamos las respuestas y nos damos cuenta que todas las respuestas tienen el punto decimal justo después de sacar la primera cifra. O sea, nosotros queremos que el punto decimal que ahorita tenemos aquí quede justo acá, ¿no? Que quede 1 punto. Y nosotros habíamos dicho que lo que tenemos que hacer era sumar, lo voy a escribir aquí mismo, teníamos que sumar 2 aquí para que quedara el punto justo donde queríamos. Entonces, cuando hacíamos ese movimiento, ya la respuesta final la teníamos de la siguiente forma. Fuerza igual a 1.6675 por 10. Y lo que pasa, pues si hacemos la operación menos 11 más 2, nos devuelve un menos 9 Newton, porque estamos calculando una fuerza. Por tanto, la respuesta correcta de este ejercicio es la opción C. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es el peso de un cuerpo en la Tierra que posee una masa de 10 kilogramos? Entonces, no hay que olvidar que el peso es W minúscula, que quedamos que era masa por gravedad. Entonces, si observamos, masa
es igual a 10 kilogramos. Y dado que la gravedad no nos la están dando, gravedad la vamos a tomar como 9.8 metros sobre segundo cuadrado, porque recordamos que la gravedad es una aceleración. Como tengo dos valores, los dos que ocupaba solamente los voy a sustituir. Entonces masa es 10 y voy a multiplicar por 9.8. Aquí la ventaja es que como multiplico por 10, el punto decimal solamente se recorre un lugar a la derecha y eso nos va a dar un resultado de 98. Y el peso, no se les olvide que es una fuerza, entonces son 98 newton, que corresponde con el inciso C. Vámonos a pregunta 4. Dice, dos masas M1 y M2 se atraen con una fuerza F cuando están separadas a una distancia D. ¿Cómo será la nueva fuerza entre ellas si las masas se duplican, al igual que la distancia? Este ejercicio es el que cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? En cuanto a este estilo de pregunta, pero pues vamos a resolverlo. Para empezar, dado que estamos hablando de distancia, recuerden que distancia y de dos masas, en automático estamos hablando de ley de gravitación universal. Entonces, ahorita estamos comparando las masas y la distancia con la fuerza. Entonces, vamos a ponerlo de este estilo. Entonces, tenemos fuerza de inicio. Fuerza la voy a comparar con las masas. Y por una segunda ocasión, fuerza, pero ahora con la distancia. Recuerden que fuerza y masa, ¿okay? Fuerza y masa son directamente proporcionales, y fuerza y distancia, y recuerden que la distancia está elevado al cuadrado, son inversamente proporcionales. Entonces, si regresamos al enunciado, dice lo siguiente. ¿Cómo será la nueva fuerza entre ellas si las masas se duplican? Entonces recuerden que en total tenemos dos masas. Entonces tengo masa 1, y una vez la voy a poner aquí, y tenemos masa 2. Entonces, si las masas se duplican, recuerden que cada masa bota un 2. Entonces aquí tendríamos un 2 por 2, que en total eso es igual a un 4. Entonces quiere decir que aquí en la fuerza debe aparecer un 4. Eso si nada más me fijo en las masas. Pero por otro lado dice que también se va a duplicar la distancia. Entonces la distancia la duplico, pero acuérdense que ese número que acaba de aparecer está afectado por el cuadrado. Entonces tengo un 2 al cuadrado, y un 2 al cuadrado es un 2 por 2, que da 4. Ahora, como es inversamente proporcional, dado que 2 está multiplicando, ahora lo voy a poner dividiendo. Entonces aquí tendríamos un 4 dividiendo, porque son inversamente proporcionales. Y este paso que sigue a continuación es el que debemos de tener cuidado. Si nosotros observamos, por un lado, vimos que, voy a tomarlo, de lo primero, tenemos que nos salió un 4 pegado a la F. Pero aquí abajo vimos que nos sale un 4 abajo. Entonces, si nosotros hacemos esta división, tenemos un 4 entre 4. Y 4 entre 4 es igual a 1. Entonces, quiere decir que esto quedaría como el 4 se eliminan los 4 y solamente me quedó la pura F. ¿Qué quiere decir eso? Que al hacer esos movimientos me vuelve a quedar la misma F sin modificación. Entonces quiere decir que la fuerza es la misma. Ok, no hubo como tal una modificación. Vámonos a la siguiente, 5. Dice, calcular la masa de un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 200 newton. Considere G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer de inicio es igual, y podemos apoyarnos del triángulo para hacer despejes, que sería este. Ok, ahí está. Y si recordamos, íbamos a tener aquí abajo masa, gravedad, y acá arriba estaba W, que es el peso. Ahora sí, este ejercicio me está pidiendo calcular masa. Entonces, masa va a ser igual, de aquí yo elimino masa y me queda peso entre gravedad, o sea, W sobre G. Y eso es lo que vamos a ocupar. Entonces, si nosotros observamos el ejercicio, por un lado, tenemos que W, que es el peso,
es de 200 newton. Entonces acá arriba voy a poner 200. Y por otro lado me está diciendo que la gravedad la tome como 10. Entonces voy a dividir entre 10. Elimino un 0 con un 0 y me queda que la masa es un 20 entre 1, que termina siendo 20. Entonces al hacer esa división nos da 20 kilogramos, que sería la respuesta, que coincide con la opción A. Respuesta correcta, opción A. Vámonos a pregunta 6. La pregunta 6 dice: a un objeto que pesa 60 newtons se le aplican dos fuerzas, F1 y F2, que es igual a 120 newton, como se muestra en la imagen. Si estas fuerzas son las únicas que actúan sobre el objeto, ¿cuál es la aceleración? Considera G igual a 10 metros sobre segundo. Este ejercicio lo hicimos en clase y nada más teníamos que considerar lo siguiente. Me está pidiendo aceleración, y aceleración por segunda ley de Newton es fuerza sobre masa. Entonces nosotros tenemos que ver si tenemos estos dos elementos. Fuerza de inicio sí lo tenemos. Quedamos que en este ejercicio, dado que el movimiento se va a dar en horizontal, lo único que íbamos a hacer era, tal cual el valor que aquí me dan como fuerza, que es 120, ese es el que vamos a tomar nosotros aquí como fuerza. Siempre funciona para este tipo de ejercicio. Por otro lado, yo quiero masa, pero la masa, si se dan cuenta, no nos lo están dando. Entonces, masa es una incógnita. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular masa, siempre que queremos aquí calcular masa, recuerden que por la fórmula de peso, si lo metemos otra vez al triángulo de despejes, que es el mismo que tengo aquí arriba, la masa ya vimos que es peso sobre gravedad. Aquí está, ¿no? La masa es peso sobre gravedad y esa es la misma que voy a utilizar ahorita. Entonces tenemos que masa es igual a peso sobre gravedad. Y aquí en el ejercicio me está diciendo que el objeto tiene un peso de 60 newton. Entonces acá arriba pongo un 60 y me dice que la gravedad la considere como 10. Entonces aquí ponemos 10. Hacemos la división y me va a quedar, elimino un 0 de arriba con uno de abajo y tengo un 6 entre 1 que es 6. Entonces me dan 6 kilogramos. Y ahora sí, ya puedo retomar la fórmula de segunda ley porque recuerden que queremos aceleración. Aceleración es fuerza sobre masa. Entonces, fuerza, ya no lo daba el ejercicio, ya le habíamos dicho que eran los 120. Y la masa es la que acabamos de calcular aquí arriba, que me dio 6. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es la división de 120 entre 6, que eso nos va a dar 20 metros sobre segundo al cuadrado porque calculamos una aceleración. Entonces, la respuesta correcta es la opción A. Siguiente, 7, pregunta teórica. Dice, el peso es y la masa es. Habíamos quedado, de hecho lo que vamos a trabajar ahorita, que el peso es una fuerza. Entonces, la única que dice fuerza es B y D. En automático la opción A se elimina, también la C. Entonces ya sabemos que el peso es una fuerza. Y por otro lado quedamos que la masa es cantidad de materia. Entonces, en la opción D dice que es una medida de densidad, algo que ni siquiera hemos visto. Entonces, esto no es opción y la respuesta correcta es la B porque dice que masa es una porción determinada de materia. Vamos a resolver siguiente pregunta, 8. Pregunta 8 dice, dos masas iguales de 20 kilogramos están separadas 5 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción gravitacional entre ellas? Lo que vamos a hacer ahora es utilizar la fórmula de gravitación, que sabemos que fuerza es igual a la constante de gravitación multiplicado por las masas y esto dividido entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. De aquí, siguiente paso, hacemos la sustitución de valores. Ya sabemos que G es 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces lo anoto, 6.67 por 10 a la menos 11. Después multiplico por las masas, pero dice que las masas son iguales a 20, entonces 20 y otro 20. Y esto está dividido entre la distancia que los separa, que es 5, y es un 5 elevado al cuadrado. Ahora, otra vez, de aquí recuerden que lo que hacíamos era el 5, en vez de verlo como 5 al cuadrado, voy a verlo como un 5 por 5. Entonces, esto es un 5 por 5. Después de esto, lo siguiente es que tomo este 20 con este 5 y la división de 20 entre 5 es 4. Y hacemos lo mismo con lo otro.
me refiero a este 20 de aquí, ahora con este 5, y 20 entre 5 pues vuelve a ser un 4. Y eso va a reducir la operación y tendremos lo siguiente, que la fuerza es igual al 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por lo que tenía en color verde, que es un 20 entre 5 que terminó siendo un 4, y lo que tengo en color rojo, que fue otro 20 entre 5 que también fue un 4. Siguiente paso, hacemos solo la multiplicación de lo verde con lo rojo, que es un 4 por 4. Entonces tenemos que la fuerza es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por 4 por 4, que es un 16. Siguiente paso, lo que vamos a hacer otra vez es el 6.67 lo voy a multiplicar por el 16. Eso lo tienen, ya saben, que hacer con cuidado. Entonces, si hacen la multiplicación del 6.67 por 16, les tiene que dar 106.72. Entonces aquí les va a devolver 106.72. Pero no olvidemos que todavía tenemos el por 10 a la menos 11. Después recordamos que nosotros queremos el punto decimal justo en esta posición. Solo debe de salir una cifra por la izquierda, ¿ok? Si se dan cuenta, todas las respuestas solo sale una cifra por la izquierda del punto decimal. Entonces, como son dos posiciones los que debo mover, aquí se ve, estaba aquí el punto y ahora 1, 2 posiciones, quedamos que aquí le debo de sumar un 2 porque son 2 posiciones. Entonces, cuando hacemos eso, nos va a quedar lo siguiente, que la fuerza, nos va a quedar entonces que la fuerza va a ser igual a 1.0672 por 10, y no olvidamos que le estamos sumando al menos 11 un 2 porque tuvo que mover 2 posiciones, y eso nos devuelve un menos 9. Entonces es menos 9, y como es una fuerza, Newton. Entonces observamos las respuestas y la correcta es la opción C, que es 1.067 por 10 a la menos 9. Y tenemos la respuesta del ejercicio 8. Vámonos al ejercicio 9. El ejercicio 9 dice lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí. ¿Cuál es el peso de una roca de 23.5 kilogramos? Entonces recuerden que el peso, que es W minúscula, es masa por gravedad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Este ejercicio nos permite redondear. Lo voy a hacer. Para empezar, si ustedes observan las respuestas, directamente podemos eliminar 2 porque nos está pidiendo el peso y recordamos que el peso es una fuerza. Y aquí hay 2 opciones que dicen kilogramo. Entonces las que dicen kilogramo no son respuesta porque la unidad de fuerza es Newton. Entonces la respuesta está entre esas 2, y gracias a eso nosotros vamos a poder utilizar la gravedad redondeada, ¿ok? Porque tenemos 2 respuestas y las 2 están bastante separadas. Entonces vamos a tomar la masa igual a 23.5 kilogramos, y la gravedad en este ejercicio, dado que las respuestas que nos quedan están bastante separadas entre ellas, podemos utilizar gravedad redondeada como 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si sustituyo, vamos a tener que el peso es igual a la masa, que es 23.5, multiplicado por el 10, que es la gravedad, y eso hace que el decimal solo se recorre un lugar a la derecha. Entonces nos va a quedar 235, y no olvidamos que son Newton. Obviamente la respuesta va a ser la que más se acerca a 235 porque redondeamos gravedad. ¿Cuál es la que más se acerca a 235? La opción D. Ahora, si ustedes quieren que les dé exactamente el 230.3, tendrían que utilizar a la gravedad como 9.8. Lo pueden probar y se van a dar cuenta que les va a dar ese valor. Pregunta 10. La pregunta 10 dice lo siguiente. 2 masas M1 y M2 se atraen con una fuerza F cuando están separadas a una distancia D. ¿Cómo será la nueva fuerza entre ellas si las masas se triplican? Entonces aquí estamos comparando fuerza con las 2 masas
¿Ok? Y recuerden que en gravitación, ya saben que siempre que hablamos de una distancia estamos hablando de gravitación. Entonces, sabemos que la fuerza y las masas son directamente proporcionales. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dice que las masas se triplican, pero son dos masas. Entonces, una masa se triplica, pero también aparece otro 3. Entonces, si se dan cuenta, aparece un 3 por 3 que termina siendo un 9. Entonces, aquí también debo de agregar un 9. Y quiere decir entonces que la respuesta correcta aquí es lo siguiente. La fuerza aumenta 9 veces, que termina siendo la opción D. La opción D sería nuestra respuesta correcta. Siguiente. 11. La pregunta 11 dice lo siguiente. Dos masas, una de 8 kilogramos y otra de 6 kilogramos. Dos masas, una de 8 kilogramos y otra de 6 kilogramos, están separadas a 2 metros. Pregunta cuál es la fuerza de atracción gravitacional entre ellas. Este tipo de pregunta no es para área 3 ni 4, es solamente para área 1 y 2. ¿Por qué? Porque las masas están separadas, porque las masas son distintas. Pero de todas formas se hace el mismo proceso que hicimos anteriormente y nos va a salir el ejercicio. Entonces tenemos que la fuerza es igual a la constante de gravitación multiplicado por las masas y esto dividido entre la distancia que lo separa elevado al cuadrado. Siguiente paso, pues hacemos la sustitución de valores, donde G sabemos que es 6.67 por 10 a la menos 11 y está multiplicado por la masa de una, que es 8, y la masa del otro, que es 6. Y dice que la distancia de separación entre ellos es 2, entonces es el 2 elevado al cuadrado. Pero vamos a hacer lo mismo de siempre. Este 2 al cuadrado nosotros lo vamos a ver como un 2 por 2. Ahora, al hacer eso, vamos a tomar el 8 que está aquí con el 2, y 8 entre 2 nos da un 4. Y después vamos a tomar el 6 que está arriba con este 2, y 6 entre 2 es igual a 3. Entonces vamos a escribir la expresión como queda a continuación. Entonces tenemos que la fuerza termina siendo 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por lo verde, que lo verde es el 8 entre 2, que terminó siendo un 4, y multiplicado por lo que encerré en rojo, que termina siendo un 6 entre 2, que es un 3. Siguiente paso, pues lo único que tenemos que hacer ahora es la multiplicación del 4 por 3. Entonces, la fuerza sería igual al 6.67 por 10 a la menos 11 y la multiplicación de lo que marcamos 4 por 3 es un 12. Siguiente paso, pues ahora tenemos que multiplicar el 6.67 con 12. Eso ya saben que lo tienen que hacer ustedes con cuidado. 6.67 por 12 y les tiene que dar 80.04. Entonces lo voy a escribir. Tenemos que la fuerza es igual a 80.04 por 10 a la menos 11. Lo mismo de siempre. Recuerden que el decimal que está ahorita en esta posición, yo lo quiero en esta posición, pero vean que ahora solamente se recorre un lugar, ¿ok? Entonces está aquí y lo voy a mover acá. Es solo un lugar el que lo tengo que recorrer. Entonces, el punto quiero que esté donde acabo de marcar el azul y como solo es una posición solamente voy a sumar 1. Quiere decir entonces que la respuesta de este ejercicio va a ser lo siguiente, que la fuerza es igual a 8.004 por 10 a la, y si hacemos menos 11 más 1 es igual a menos 10 Newton. Por tanto, la respuesta de este ejercicio viene siendo el inciso B. Siguiente pregunta. 12.
La gravedad en la Luna es una sexta parte que la de la Tierra. Si un astronauta pesa 600 newton en la Luna, ¿cuál es su peso en la Tierra? Entonces para hacer esto yo creo que vamos a hacer un dibujo para que se entienda bien. Entonces, nos está diciendo que la gravedad de la Luna es una sexta parte de la Tierra. Podemos pensar en la primaria y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una partición. Tengo aquí un rectángulo y hacemos una partición. Vamos a hacer 6 rebanadas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Tenemos 6 rebanadas. Entonces, completito, lo que tenemos ahorita es lo siguiente. Que todo esto, todo, lo que está de arriba hasta abajo, lo que acabo de intentar de marcar en color morado, todo esto viene siendo la gravedad de la Tierra. Y solo una rebanada, que sería como lo que voy a marcar ahorita, este pedazo de aquí, solo una rebanada es la gravedad de la Luna. Entonces nos está mencionando que la gravedad de la Luna es una sexta parte, ya lo acabamos de marcar. Dice, si un astronauta pesa 400 newton en la Luna, entonces quiere decir que aquí esta rebanada vale 400 newton. ¿Ok? ¿Cuál sería el peso en la Tierra? Entonces, si pesa 400 newton y es una sexta parte, cada rebanada son 400. Entonces, 400, 400, 400, 400 y hasta acá arriba otra vez 400 newton. Entonces, si se dan cuenta, es 406 veces. Entonces, si ustedes hacen esa multiplicación o hacen la suma, como ustedes quieran, les tiene que dar 2400. Entonces, quiere decir que el peso, el peso en la Tierra de este astronauta sería igual a 2400, que es la suma de todas esas rebanadas, newton, porque recuerden que el peso es una fuerza. Entonces, respuesta correcta, inciso B. Vámonos a la siguiente. 13. Dice, calcular la masa de un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 168.5 newtons y nos dice que consideremos G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces recordamos, ya lo hemos trabajado muchas veces, que la masa es lo mismo que peso, que es W minúscula, sobre gravedad. Si observamos el ejercicio, pues nos está diciendo que el peso es de 168.5, entonces aquí ponemos 168.5 y me está diciendo que la gravedad la tome como 10, entonces divido entre 10. Si ustedes hacen esa división de 168.5 entre 10, les tiene que dar 16. Entonces la masa termina siendo 16.85 kilogramos. Recuerden que dividir entre 10 lo único que pasa es que el decimal que tenemos aquí se recorre un lugar hacia la izquierda. Por eso quedó 16.85. Por tanto, la respuesta correcta sería la opción B. Y no olvidemos que, como en este caso me pide calcular la masa está dada en kilogramos. Solo por eso sabíamos que la opción A no podía ser respuesta porque viene unidad Newton, al igual que C. Recuerden que Newton mide fuerza, pero ahora nos pedían masa y la masa se mide en kilogramos, por eso esas dos se eliminaban. Y ya tenemos la respuesta correcta. Vámonos a la 14. La 14 dice lo siguiente. Dos masas, M1 y M2, se atraen con una fuerza F cuando están separadas una distancia D. Sabemos que cuando vemos distancia, ¿no? Dos masas y distancia, estamos hablando de ley de gravitación universal. Entonces, repito, ahora me están comparando lo que viene siendo la fuerza y la distancia. Y recordamos que la distancia está al cuadrado. Y no olvidemos que la fuerza y la distancia son inversamente proporcionales. Entonces dice, ¿cómo será la nueva fuerza entre ellas si la distancia que las separa se reduce a la mitad? Entonces, reducir la distancia a la mitad quiere decir dividirla entre 2. Pero dividir entre 2, este 2 que acabo de aparecer está afectado por el cuadrado. Y 2 al cuadrado pues termina siendo un 4.
Quiere decir que realmente aparece un 4 dividiendo, pero como es inversamente proporcional, un 4 dividiendo es un 4 multiplicando la fuerza. Entonces nosotros vamos a buscar aquella que diga 4 veces la fuerza. Entonces la respuesta correcta es la opción D. La opción D dice la fuerza aumenta 4 veces.